Buenas tardes. Les comparto las orientaciones para el inicio del año escolar Régimen Costa Galápagos 2023-2024. En primer lugar, tenemos la presentación. El inicio del año escolar está marcado por retos y expectativas de estudiantes, docentes, padres de familia, representantes legales y familias. Por ello, el Ministerio de Educación, en el marco de la transformación educativa, entrega una propuesta para la planificación de las 9 primeras semanas del primer trimestre, correspondiente al inicio del año lectivo 2023-2024 del régimen Costa Galápagos. A través de las acciones que impulsa este instrumento, las instituciones educativas podrán aplicar el plan de estudios de acuerdo con los ejes transversales y semanas temáticas. El año escolar iniciará con estrategias que promuevan los aprendizajes fundacionales, que son la puerta de entrada a otros aprendizajes y están relacionados con las competencias comunicativas, lingüísticas y de razonamiento lógico matemático. Así también con un énfasis importante en el aspecto socioemocional, ya que es un componente clave en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Se aborda también el vínculo entre el diagnóstico, la recuperación y el fortalecimiento de los aprendizajes que se realiza al inicio del año escolar con el plan de estudio emitido mediante el acuerdo número Mineduc 2023-00008A del 10 de marzo del 2023. Los recursos con los que cuenta el docente y la evaluación que se aplicará para fortalecer el proceso educativo a lo largo del año escolar normada por el acuerdo número Mineduc 2023-00012A. ¿Qué debemos priorizar en las 9 primeras semanas? La prioridad de las 9 primeras semanas consistirá en motivar a los estudiantes con la implementación de estrategias metodológicas activas de generación de pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo colaborativo. Diagnosticar, recuperar y fortalecer los aprendizajes fundacionales de los estudiantes comunicacionales y lingüísticos y de razonamiento lógico-matemático. Diagnosticar el estado de los aspectos socioemocionales de la población estudiantil. Fomentar hábitos de estudio, autorreflexión y aprendizaje autónomo. Promover el desarrollo integral de los estudiantes en sus aspectos cognitivos, conductuales y socioemocionales. ¿Qué hacer en estas primeras 9 semanas? En estas semanas de diagnóstico, la recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes será fundamental. Previo al desarrollo de nuevos aprendizajes contemplados en el plan de estudio, estos procesos se desarrollarán bajo ejes transversales y semanas temáticas. En estos ejes transversales son los que promueven el desarrollo integral de los estudiantes y se constituyen en fundamentos para la práctica pedagógica que se deben considerar y atender en todas las áreas de conocimiento y en todos los niveles educativos. Las semanas temáticas son actividades que se desarrollan durante los 5 días dentro de la jornada ordinaria laboral y los periodos pedagógicos con la participación de los estudiantes, docentes y familias. ¿Cuáles son los ejes transversales con los que se trabajará? Los ejes transversales que se abordarán son socioemocional, cultura de aprendizaje, comunicacional y lingüístico, razonamiento lógico y permanencia escolar. El eje socioemocional se refiere a la gestión de emociones, su comprensión y expresión de la forma positiva para la interacción con otros, el trabajo de forma independiente, colaborativo y en equipo para el logro de objetivos académicos, personales y sociales, con el fin de desarrollar estrategias para la resolución de conflictos interpersonales, aprovechando las similitudes y diferencias individuales y colectivas. Las habilidades para la vida en las que se dan énfasis son la empatía, el autoconocimiento, la comunicación asertiva, la escucha activa, el trabajo colaborativo, la resiliencia, la toma de decisiones y la perseverancia. En este eje se promueve la participación, el encuentro armónico y la corresponsabilidad de la comunidad educativa. Eje de cultura de aprendizaje. Permite asegurar encuentros diarios, intencionados y planificados, en donde los docentes guiarán acciones esperadas por los estudiantes a través de la interacción en distintas circunstancias. Este espacio permite el fortalecimiento de los aprendizajes mediante la retroalimentación, la adquisición de hábitos de estudios y el fortalecimiento los procesos de enseñanza y aprendizaje en los diferentes momentos de la jornada educativa. En este sentido, es de suma importancia generar espacios y ambientes de aprendizaje que despierten el interés de los estudiantes,
sus necesidades de conocimiento y su curiosidad intelectual, que puedan ser explorarlo de manera autónoma y espontánea para desarrollar aprendizajes significativos. Luego viene el eje comunicacional y lingüístico. Promueve en los estudiantes el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes de tipo lingüístico y discursivo, de acuerdo con los objetivos de las áreas de producción de conocimiento, lectura, escritura creativa y comunicación verbal y no verbal. Además de ser una habilidad humana que permite plasmar y afianzar el conocimiento, va más allá de la comprensión de los símbolos y sus combinaciones, permitiéndole mejorar las relaciones humanas. El eje de razonamiento lógico-matemático se refiere a la habilidad para utilizar conceptos, procedimientos y datos en formulación, uso e interpretación de las matemáticas con la finalidad de encontrar soluciones a problemas de su contexto, describir y explicar los fenómenos a través del uso del lenguaje formal, emitir juicios y argumentos válidos en la toma de decisiones y aplicarlo en los distintos campos de conocimiento. Esta habilidad le permite al estudiante utilizar y relacionar los números, operaciones básicas, símbolos y formas de expresión y el razonamiento analítico y matemático para integrar diversos conocimientos y dar respuesta a problemas en diferentes contextos y situaciones cotidianas. Y el eje de permanencia escolar, eje promueve la asistencia, permanencia y continuidad de los aprendizajes. La permanencia escolar garantiza el acceso de los estudiantes a procesos educativos formativos posteriores y evita la exclusión social y afectación a su proyecto de vida personal y profesional. A través de este eje se garantiza el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades y la inclusión social contemplados en la Constitución de la República. ¿Cómo se trabaja cada eje en transversal? Para el diagnóstico y recuperación de los aprendizajes, en cada eje se sugiere lo siguiente. El eje socioemocional se partirá de una evaluación diagnóstica de los aspectos socioemocionales a través de la planificación de acciones concretas que permitan integrar en la vida de los estudiantes los conceptos, actitudes, habilidades que le ayuden a comprender y manejar sus emociones, contribuir a una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones desafiantes y complejas de manera constructiva y ética. Se promoverá el desarrollo de aprendizajes con una visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento, donde los estudiantes establezcan conexiones entre las diferentes áreas de manera colaborativa y cooperativa que les permitan enriquecer los valores de convivencia y aplicarlo en sus proyectos de vida. El eje de cultura-aprendizaje se afianzará el aprendizaje autónomo, que es la capacidad que desarrolla el estudiante para organizar y autorregular su proceso de aprendizaje con métodos y estrategias personalizadas de carácter intencional. En este ejercicio se vencerá el nivel de responsabilidad adquirido por el estudiante y la toma de decisiones personales reconociendo sus necesidades del aprendizaje y los objetivos que se plantean alcanzar. Se fortalecerá el acompañamiento docente a los estudiantes durante el desarrollo de actividades para el aprendizaje, retroalimentación y fortalecimiento de los conocimientos adquiridos. También se desarrollará procesos de aprendizaje contextualizados y pertinentes, teniendo en consideración los espacios y tiempos de aprendizaje, con el fin de ajustarlos a las necesidades e intereses de los estudiantes y a la realidad local y global. El eje comunicacional y lingüístico se generará ambientes de lectura recreativa, informativa y de estudios con la ejecución de actividades placenteras y enriquecedoras que permitan el desarrollo de la imaginación, la creatividad. Además, permitirán satisfacer las necesidades de información. Se generará también estrategias de metodología que les permitan a los estudiantes mantenerse motivados y con el interés por leer a través de materiales de calidad disponibles que satisfagan sus intereses. Se promoverá actividades de escritura creativa con la aplicación de diversas según la edad e intereses de los estudiantes. Para ello se puede generar en el aula ambientes alfabetizadores donde los estudiantes entren en contacto con diferentes tipos de textos y con actividades que lo ayuden a explorar, descubrir y producir textos de diversas situaciones comunicativas. El eje de razonamiento lógico se generará actividades, lógico-matemáticos, se generará actividades de aprendizaje que le permitan al estudiante utilizar y relacionar sus números, las operaciones básicas, los símbolos, formas de expresión, el razonamiento matemático, tomar decisiones y resolver problemas de la vida aplicando pensamiento lógico, crítico y creativo. Se promoverá espacios de análisis vinculados con el desarrollo de procesos cognitivos en los cuales los estudiantes puedan explorar y comprender el entorno y potenciar aspectos del pensamiento. También se plantearán ejercicios prácticos
de la vida cotidiana que le permitan al estudiante comprender los conceptos, hechos, leyes, propiedades y códigos matemáticos y aplicarlos en cálculos y operaciones adecuadas al nivel evolutivo de sus intereses mediante un proceso lógico de reflexión para la solución de situaciones que vayan de menor a mayor complejidad. Y eje permanencia escolar se desarrollarán estrategias que mantengan a los estudiantes motivados e interesados en su proceso de aprendizaje. Para ello es muy importante mantener un clima escolar agradable, libre de violencias, en el que se respete la diversidad y preferencias individuales de toda índole. Se sensibilizará a toda la comunidad educativa y se promoverá la corresponsabilidad de la familia como uno de los aspectos más importantes, de tal forma que se pueda prevenir y alertar de manera temprana cualquier situación que ponga en riesgo la permanencia de los estudiantes en el proceso educativo. Se identificará a los estudiantes que asisten de manera irregular y se realizará constante proceso de seguimiento y apoyo para que, una vez identificadas las causas, pueda prevenir el abandono escolar. Los ejes antes descritos se abordarán durante las 9 semanas de manera transversal y gradual, es decir, que el porcentaje de estrategias que se implementen será de acuerdo con el propósito de cada semana temática, como se observa en el siguiente ejemplo. Aquí hay la socioemocional, 10%, permanencia escolar 10%, cultura de aprendizaje 10%, lógico matemático, que viene a ser de color plomo, lógico es de 10%, comunicacional y lingüístico 20% y socioemocional 50% en la primera semana. En la segunda semana ya varía el porcentaje. Como vemos, el socioemocional tienes 40%, comunicacional y lingüístico 20%, luego viene el lógico matemático 20%, cultura de aprendizaje 10% y permanencia escolar 10%. En la tercera semana tenemos 30% socioemocional, comunicacional y lingüístico 25%, lógico matemática 25%, cultura de aprendizaje 10% y permanencia escolar 10%. En la cuarta semana tenemos socioemocional 30%, comunicacional y lingüístico se mantiene con el 25%, lógico matemático 25%, cultura de aprendizaje 10% y permanencia escolar 10%. En la quinta semana, 20% socioemocional, 30% comunicacional y lingüístico, 30% lógico matemático, cultura de aprendizaje 10 y permanencia escolar 10%. En la sexta, permanencia escolar 20, se mantiene lo mismo, 30, 10, 10, 10. En la séptima, igual mantenemos 20%, 30, 30, 10, 10. En la octava ya hay una variación, tenemos 10% socioemocional, 35% comunicacional y lingüístico, 35% lógico matemático y cultura de aprendizaje 10 y 10. Permanencia escolar también 10. Y en la novena semana también se mantiene con el 10% de socioemocional, 35% comunicacional y lingüístico, lógico matemático 35%, cultura de aprendizaje y permanencia escolar 10% cada uno. En este ejemplo se evidencia que dependiendo de la semana temática se establece el porcentaje para abordar los ejes transversales. En este sentido, para los diferentes niveles, en la semana 1, semana de bienvenida y reconocimiento, se abordan los ejes transversales socioemocional en el 50%, como manifestamos, comunicacional y lingüístico en un 20%, un lógico matemático un 10% y cultura de aprendizaje un 10% y permanencia escolar un 10%. Los porcentajes se irán modificando como manifestamos a lo largo de la semana. En estos ejes transversales se desarrollarán de acuerdo con la temática de la semana y vinculados con el currículum priorizado, así como los currículos de educación cultural y artística y educación física contemplados los periodos mínimos establecidos en el plan para el subnivel. ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuáles son las semanas temáticas con las que se trabajará? Semana de bienvenida y reconocimiento. Es una semana destinada a la acogida y reconocimiento del entorno tanto de los estudiantes como de los docentes y la comunidad educativa general, con el fin de generar un proceso de adaptación y sentido de pertenencia. Como parte de esta semana se pueden desarrollar actividades de presentación de los estudiantes por cada grado o curso, considerar gustos, intereses, habilidades de cada estudiante, entre otros. Visita los diferentes espacios que conforman la institución educativa, sensibilización para establecer acuerdos sobre el uso y cuidado de los espacios,
así como la apropiación del aula, organizar el aula de tal manera que se convierta en un espacio de intercambio, construcción colectiva y participativa. La semana de diagnóstico, en esta semana se aplicará diversas estrategias de evaluación diagnóstica para conocer el estado de desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Se aplicará durante la segunda semana y se evaluará de manera cualitativa y o cuantitativa de acuerdo a lo establecido en la cuarta disposición del acuerdo, ¿no? Los resultados de esta evaluación servirán para identificar el estado de aprendizaje de los estudiantes y a partir de eso el docente podrá planificar estrategias para la recuperación de los aprendizajes. Durante esta semana también es importante diagnosticar las habilidades socioemocionales, intrapersonales e interpersonales relacionadas con la formación integral del estudiantado, entre ellas la empatía, la apertura a la diversidad, la autorregulación escolar. Las habilidades sociales y emocionales no tienen un papel aislados. Estas también interactúan con las habilidades cognitivas, se estimulan entre sí y mejoran la probabilidad de que los niños consigan resultados positivos en el futuro. 3. En la semana 3, semana de la trayectoria escolar, consiste en promover la permanencia escolar a través de diversas estrategias y acciones que motivan al estudiante a los diferentes niveles educativos a asistir de manera regular al establecimiento educativo, tales como crear registro interactivo sobre la asistencia del estudiante, desarrollar mensajes motivacionales con los estudiantes y sus familias para la prevención de inasistencias, instaurar talleres educativos, campañas de concientización a la comunidad educativa, entre otras. Las actividades mencionadas son sugeridas y podrán desarrollarse durante la jornada ordinaria laboral. Cabe mencionar que a partir de esta semana se iniciará el proceso de recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes en base a los resultados obtenidos en el diagnóstico. En la semana 4 de fomento a la lectura, en esta semana se propone crear espacios en los que el estudiante y la comunidad educativa pueden desarrollar un proceso de mediación lectora sostenible, dedicando al menos 30 minutos diarios según el nivel educativo. Estos espacios deben fomentar la lectura de diferentes temáticas. Pueden ser científicas, artísticas y humanísticas a través de tertulias pedagógicas o literarias, círculos de reflexión de acuerdos con los gustos e intereses de cada estudiante. Actividades de animación lectora, entre otros. Cabe resaltar que el fomento a la lectura no solo se desarrollará en las 9 semanas, sino que se ejecutará a lo largo del año escolar. En la semana 5 del razonamiento lógico, esta semana consiste en promover este razonamiento en los estudiantes a partir de experiencias de aprendizaje dinámica y reflexivas que permitan desarrollar habilidades especiales para la vida, considerando el enfoque STEAM en inglés, o CITAN más H, que agrupa 6 áreas disciplinares: ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática y humanidades. Esta aglutinación supone una concepción eminente interdisciplinar de aplicación de los aprendizajes y de trabajo colaborativo. Esta conceptualización pedagógica impulsa el desarrollo de vocaciones científicas y el de capacidades fundamentales como el trabajo en equipo e innovación. Incluye ámbitos disciplinares relacionados a ciencias sociales, ciudadanía, conciencia cultural y el desarrollo sostenible. Luego vamos a la semana número 6. Esta semana es de la comunidad educativa. Esta semana se caracteriza por vincular a la comunidad educativa mediante encuentros en donde cada actor participa de forma dinámica con el fin de llegar al planteamiento de acuerdos, cumplimiento de estos, así como establecimiento de los roles de cada uno. Aquí hay que hacer encuentros que estimulen a los participantes a identificar su corresponsabilidad en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Hay que fomentar el sentido de pertinencia y también hay que hablar mucho del compromiso. Como parte de esta semana se puede realizar acciones específicas como asambleas, mesas redondas, grupos focales, debates, foros. Para ello se sugiere realizar encuentros con la comunidad considerando los actores de la institución educativa, de la comunidad y de la familia. En el caso de las instituciones educativas que construirán las herramientas para la gestión escolar colmena, deberán iniciar con la fase de gobernanza en esta semana 6 y empezar y avanzar con la fase de diagnóstico institucional. Y luego vamos a la semana 7. Esta semana vamos a desarrollar el fomento del deporte. Se incentivará la actividad física y la práctica deportiva en la semana 7 como una oportunidad de promover el trabajo colaborativo, la actitud positiva, la creatividad e involucramiento de la familia de manera lúdica y divertida. Las actividades de esta semana se coordinarán con el Ministerio de Deporte y se notificará de manera previa a cada coordinación zonal o distrito. Semana 8 se va a llamar Semana de Promoción de la Autonomía.
La autonomía de aprendizaje es la capacidad que desarrolla el estudiante para organizar y autorregular su proceso de aprendizaje a través de métodos, estrategias personalizadas de carácter intencional. Este ejercicio se evidencia a nivel de responsabilidad adquirido por el estudiante y toma decisiones personales, reconociendo sus necesidades de aprendizaje y objetivos que se plantea alcanzar. En tal virtud, en esta semana 8 se promoverá el desarrollo de la autonomía responsable con actividades que motiven a los estudiantes a aprender con estrategia y con todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y allí viene la semana 9 de transformación educativa. Se concibe como un espacio donde la comunidad educativa participa de manera directa en el desafío de transformar la educación desde cada uno de sus roles, de acuerdo con sus necesidades e intereses, y en esta establecerán momentos de reflexión en los que se obtendrán propuestas de mejoras que se enmarquen en el proceso de transformación educativa. Para el efecto se propone que los estudiantes respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es la escuela que quiero? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo quiero aprender? Que podrán ser respondidas a través de diversas actividades. Las coordinaciones zonales remitirán al nivel central los resultados de las actividades seleccionadas, las mismas que serán publicadas como producto de la reflexión del estudiante de familia. Es importante considerar que durante las 9 semanas se acompañará y retroalimentará al estudiantado por medio de estrategias pedagógicas que preparen el desarrollo de habilidades que requieren recuperación de acuerdo con la realidad de sus estudiantes. Este monitoreo se aplicará de manera continua a partir de la tercera semana y se mantendrá hasta la finalización del año lectivo. Pregunta, ¿cómo se implementará el plan de estudios al inicio del año escolar? En educación inicial y subnivel de preparatoria, los aprendizajes se agrupan en ejes y ámbitos de desarrollo y aprendizaje que responden a la formación integral de los niños. Los ejes de desarrollo y aprendizaje responden a la formación integral de los estudiantes. A partir de ellos, en preparatoria se desarrollan elementos curriculares más específicos que orientan a diferentes oportunidades de aprendizaje. Los ámbitos de desarrollo y aprendizaje son espacios curriculares más específicos que se derivan de los ejes de desarrollo y aprendizaje e integran un conjunto de aspectos relacionados con el proceso de formación de los estudiantes. En preparatoria tiene como objetivo identificar y organizar las destrezas de los estudiantes. El plan de estudios para el nivel de subnivel de preparatoria considera estos periodos pedagógicos. Plan de estudios para el subnivel preparatoria. Currículo integrador por ámbito de aprendizaje. Periodos pedagógicos mínimos sugeridos de la semana, 25. Educación cultural y artística, 5. Educación física, 5. En el nivel inicial y subnivel de preparatoria, al contar con un currículo integrador organizado por ámbito de desarrollo y aprendizaje, se realizarán acciones en la jornada diaria, como actividades iniciales, finales de lectura, dirigida, rutinas, entre otros. Se organizarán experiencias de aprendizaje que estimulen de manera integral el desarrollo de las destrezas y los conocimientos que deben adquirir los estudiantes en la etapa del desarrollo. Es necesario recordar que la jornada de educación inicial es flexible, adaptándose a las necesidades, intereses y ritmo de aprendizaje y motivación de los niños. Jornada laboral docente que cumplirá con lo establecido en el capítulo 4 de la jornada laboral. Las actividades desarrolladas permiten alcanzar en los niños en los niveles de independencia que posibilite ejecutar acciones con seguridad y confianza. En el siguiente cuadro se evidencia la articulación de los aprendizajes fundacionales con los ejes de desarrollo y aprendizaje y los ámbitos de desarrollo de aprendizaje. Aprendizaje fundacional, razonamiento lógico matemático, eje de desarrollo y aprendizaje, descubrimiento del medio natural, ámbitos de desarrollo y aprendizaje, relaciones con el medio natural y cultural, relaciones lógico-matemáticos, comunicacionales y lingüísticos, expresión y comunicación. En ámbito de desarrollo y aprendizaje tenemos comprensión y expresión del lenguaje, expresión artística, expresión corporal y motricidad. Durante las 9 semanas y en el año escolar, el eje de desarrollo personal y social correspondiente a los ámbitos de identidad y autonomía y convivencia se desarrollarán de manera transversal. A continuación se detalla aquellos conocimientos que se deben considerar en el diagnóstico, refuerzo y fortalecimiento de los aprendizajes fundacionales en las diferentes asignaturas que conforman el plan de estudio. Tabla 3. Evaluación inicial o diagnóstica y nivelación de aprendizajes fundacionales. Aquí tenemos aprendizaje fundacional, razonamiento lógico matemático, evaluación inicial y diagnóstica.
Refuerzo y fortalecimiento del aprendizaje con énfasis en los ejes y semanas temáticas y la evaluación formativa. El desarrollo de actividades debe vincularse al fortalecimiento de nociones temporales, espaciales de medida, cantidad y tamaño, características de elementos del medio natural como colores, forma y textura, y además general vinculadas a la concientización del cuidado del medio ambiente. Se empleará material didáctico tangible que permita la interacción con elementos de entorno para desarrollar el proceso cognitivo. El docente, a través de los instrumentos de evaluación establecidos en el currículo de educación inicial, podrá conocer las destrezas que los niños y niñas van adquiriendo de manera progresiva. En esta evaluación inicial, los docentes establecerán actividades lúdicas integrales para analizar las habilidades y destrezas a las que llega el niño desde casa, tomando como referencia las nociones básicas, comprensión de elementos y o situaciones relacionadas a problemas. Para el desarrollo de esta habilidades y destrezas es necesario las acciones educativas que apunten al contacto y manipulación directa del material concreto para lograr un aprendizaje significativo. Aquí también están las comunicaciones comunicacionales o lingüísticos. Esto viene a ser el aprendizaje fundacional. Sigamos. Las actividades que se desarrollan además de vincularse de manera transversal con el eje de desarrollo personal. También tenemos las tablas del plan de estudio para el subnivel de elemental. Aquí están los periodos, como en un anterior video se los mencionó. Los periodos de las asignaturas del subnivel de elemental. Hay que caracterizar que esto está enfatizando los aprendizajes fundacionales como desarrollo lógico, matemático y funcionales y lingüísticos. Aquí está el diagnóstico y evaluación de aprendizaje fundacional en el subnivel elemental. Tenemos razonamiento lógico, matemática, comunicacionales y lingüísticos. También subnivel media, quinto, sexto, séptimo grado. Está el plan de estudios y el diagnóstico y evaluación de aprendizaje fundacionales en el subnivel de básica media. Razonamiento lógico, matemático y comunicacionales y lingüísticos. Aquí dentro de esta evaluación diagnóstica nos dice lo que hay que realizar y el refuerzo y fortalecimiento de los aprendizajes con énfasis los ejes y semanas temáticas. Octavo, noveno y décimo grado. Aquí está el plan de estudios, asimismo, y el recuadro, el diagnóstico y nivelación de aprendizaje fundacional para el subnivel superior. Cabe recalcar que, por ejemplo, aquí en esta evaluación formativa nos dan ejemplos que se pueden evaluar con los estudiantes. Por ejemplo, aquí dice, en esta actividad se puede evaluar operaciones con números naturales a partir del estudio de un caso de buenas prácticas mentales. Aquí nos da el ejemplo. Y nivel bachillerato, primero, segundo y tercer curso, el plan de estudios. Y ahí tenemos el diagnóstico y nivelación de los estudiantes fundacionales de bachillerato, razonamiento lógico matemático, comunicacionales y lingüísticos. A lo largo de las 9 semanas de inicio del año escolar no se aplicará el mecanismo de evaluación sumativa. En esta parte de bachillerato, aquí nos dice en la evaluación diagnóstica la habilidad relacionada con la comprensión de conceptos de monomios y polinomios se puede diagnosticar a partir de ejemplos de expresiones que muestren enunciados científicos, históricos, culturales, deportivos con dos incógnitas para que los estudiantes identifiquen el coeficiente, la parte literaria y el grado. Miren cómo nos ubica un ejemplo y el del refuerzo también. Por ejemplo, en las comunicaciones lingüísticas, la comprensión de las distorsiones en el discurso, contradicciones, ambigüedades o falacias se puede diagnosticar con las actividades tales como detectar estas distorsiones en un listado de frases del habla cotidiana de los ámbitos científicos, tecnológicos, políticos, entre otros, o con la elaboración de argumentos orales o escritos con respecto a las distorsiones del discurso encontradas en diferentes tipos de textos. ¿Sí? Y aquí también hay ejemplo de evaluación formativa. ¿Con qué recursos complementarios cuento? Los recursos se pueden utilizar durante estas 9 semanas. Son de diversa índole y van de los recursos del entorno, material concreto, reutilizable, hasta los recursos digitales.
Aquí está https://recursos.educación.gov.es. Aquí hay link para recursos por eje socioemocional, comunicacional y lingüístico, lógico-matemáticos. ¿Con qué mecanismo de evaluación de aprendizaje cuento? La evaluación diagnóstica que se realizará en la segunda semana al inicio del año escolar considerará el abordaje curricular del grado curso. Esta sirve para conocer el estado de desarrollo de aprendizajes antes, al inicio del proceso educativo, enfatizando los aprendizajes fundacionales, razonamiento lógico matemático, comunicacionales y lingüísticos. La evaluación se puede realizar a partir de métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos, una combinación de ambos. En este sentido, los métodos de evaluación se diseñan a partir de la identificación de tipo de aprendizaje a evaluar, conceptual, procedimental, actitudinal y selección de técnicas e instrumentos específicos para la evaluación de dicho aprendizaje. Tenemos una tabla 13 de métodos y técnicas de instrumentos, que hay métodos cuantitativos, métodos cualitativos y métodos mixtos. Esto ya ustedes pueden revisarlo. La selección de los métodos, las técnicas e instrumentos para la evaluación debe responder al criterio pedagógico del profesorado, el cual debe buscar la aplicación de un proceso de evaluación pertinente para cada momento del proceso educativo. Para la educación inicial ya sabemos que la evaluación es cualitativa. La evaluación inicial diagnóstica se realizará de acuerdo con lo que estipula el currículo de educación inicial. Se aplicará para determinar las condiciones previas con las que los niños y niñas ingresan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se va a encontrar en la ficha 1 de la entrevista diagnóstica de educación inicial. ¿Con qué mecanismo de evaluación de aspectos socioemocionales cuento? Con la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales. Aquí nos van a ser importantes los siguientes elementos como las habilidades sociales, emocionales cognitivas, cognitivas priorizadas en función de las necesidades socioemocionales e institucionales, entorno escolar y familiar. La entrevista también nos sirve, la observación. ¿Cómo realizar el seguimiento del proceso de evaluación de los aspectos socioemocionales? Aquí están los aspectos evaluados para la vida, aquí hay una ruta, estado socioemocional para riesgo, por vulneración de derechos, entorno en el que vive, entorno escolar. En función de los resultados de la evaluación de aspectos socioemocionales y las decisiones tomadas en relación con la hoja de ruta, es necesario establecer el seguimiento a las actividades que se desarrollarán durante el año lectivo. Este seguimiento implica que la máxima autoridad de la institución educativa verifique que los equipos docentes incluyan actividades que promuevan el desarrollo de habilidades para la vida, en la planificación microcurricular y en el periodo pedagógico de acompañamiento integral. Para el caso de alerta identificada en la evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales asociadas a atención psicosocial, este seguimiento va a estar a cargo del coordinador del DESE a través de la ejecución del plan de acción de este departamento. Evaluación de los procesos implementados en cada ruta. Este es el anexo 1, entrevista diagnóstica de educación inicial. Miren, nombre de institución educativa, código AMEN, fecha, datos del niño, apellidos y nombre del niño o niña, datos generales, como apellidos y nombre del representante, número de contacto, datos educativos, hábitos, independencia, autonomía, lenguaje, desarrollo social. Aquí están algunas preguntas. Firma el representante, firma el docente, nombre y apellido, también la cédula, observaciones. Este documento que hemos revisado se los voy a dejar en el link de la descripción de este video.